En el vídeo de hoy os voy a explicar el caso de Guillem, el mayor caso de éxito en lo que a volumen se refiere dentro de Hyperscaling e-commerce, donde conseguimos pasar en solo 6 meses de más de 3.000 euros de inversión al día, más de 40.000 euros de inversión diaria. ¿Cómo hicimos esta transición? Al final 40.000 euros de inversión diaria es más de 1.200.000 euros de inversión mensual. ¿Cómo conseguimos hacer este cambio? Primero todo con una metodología que fuese estable, que era un requisito bastante indispensable para Guillem y que no tenía antes de entrar dentro de la consultoría, ¿no? Y cómo pudimos escalar de forma consistente para tener este tipo de resultados y para que pueda invertir esos 40.000 euros diarios con un solo cliente sin que se le rompa todo por el camino y sin que tenga días con inconsistencia que le hagan tener malos resultados. Os voy a explicar exactamente cuál fue la estrategia que seguimos con él y luego después os dejo directamente con una entrevista con Guillem, donde él os va a explicar, bueno, cuál es un poco su sensación, que salió después de trabajar 6 meses de la mano conmigo, con nosotros, y cuál es un poco su feedback o si realmente lo recomienda para otros públicos que quieran escalar su inversión a estos números, ¿no? Llegó a raíz de estar trabajando con una cuenta, con un producto high ticket que tenía mucha demanda, pero que no podía y no conseguía escalar con consistencia. Estaba escalando esos 3.000, pero realmente había días que bajaba 1.000 de inversión porque había tenido unos cuantos días malos y volvía a bajar para abajo. Había días incluso que había llegado a bajar a 500 o 200 euros al día para volver a subir de forma agresiva, pero no tenía una metodología, un paso a paso que le diese claves. Cuando estás invirtiendo 40.000 euros al día, un paso en falso, una mala inconsistencia, una mala escalabilidad hace que puedas estar 3 días seguidos no siendo rentable y son 120.000 euros que acabas de tirar en 3 días y son 3 días que realmente son muy valiosos, ¿no? Y a nivel monetario. Entonces tienes que asegurarte de que vas a tener una segura inconsistencia, vas a tener una metodología muy clara y unas claves de contingencia para poder ir a encender de forma muy rápida, de forma muy automatizada, con reglas automáticas, con pujas manuales, con pujas automáticas para poder escalar esos resultados, ¿no? El resultado que sacamos después de 6 meses trabajando con él es pasar de invertir más de 3.000 euros al día a más de 40.000, con consistencia y con resultados, sabiendo exactamente cómo escalar esas inversiones desde un punto de vista tanto técnico como creativo, sobre todo desde la parte creativa. Desde la parte técnica hay estructuras que favorecen este tipo de consistencia a lo largo de todo el mes, a lo largo de todo el año, pero sobre todo desde el punto de vista creativo pudimos entender que su producto high ticket se tenía que vender desde múltiples ángulos de conciencia, sobre todo porque se le estaba acabando al mercado. Con una inversión de 40.000 euros al día, rápidamente llegas a millones de impresiones y billones de impresiones dentro de mucho mercado y llega un punto en el que hay que empezar a atacar a distintos niveles de conciencia, porque se te acaba el público, se te acaba el mercado, la frecuencia crece. ¿Cómo podemos hacer que, sin que la frecuencia crezca, podamos seguir expandiendo nuestro producto si no hay tantas personas en ese mercado para una inversión tan alta como la nuestra, trabajando en distintos puntos de conciencia? Y eso es lo que trabajamos con él, esas son las líneas creativas que pudimos hacer, tanto para personas que querían comprar su producto porque conocían su problema y conocían la solución que les ofrecíamos y nuestro pricing y nuestra oferta y nuestra forma de comunicarlo les convenció, tanto como para personas que no tenían ni puñetera idea de cuál era su problema, de que esta era nuestra solución y que nuestra solución era la solución para su problema que en ese momento no identificaban. Con él trabajamos una estructura personalizada para poder soportar más de 40.000 euros de inversión diaria, una estrategia creativa para poder producir anuncios con mucha mayor agilidad, asegurando que teníamos un escalado horizontal con sentido y que ese escalado horizontal con sentido nos permitía sacar conclusiones para posteriormente seguir sacando nuevos ángulos creativos. Testeamos embudos distintos a la página de ventas habitual. Por su topología de producto testeamos unas landing sites aleatoriales y obtuvimos muy buenos resultados con ellos. Dentro de este vídeo lo tenéis todo, sin cortes, para que veáis exactamente el paso a paso que seguimos para poder escalar y tener estos resultados. En la descripción de este vídeo, como siempre, te dejo los mismos recursos que Guillem utilizó para tener estos resultados, que se apoyó de ellos cuando estaba en la parte de la consultoría y los tenéis totalmente gratuitos en la descripción de este vídeo. Dicho esto, os dejo con la llamada y con la opinión y con la review de Guillem. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Alfons? Genial, todo bien. De lujo. ¿Cómo estás? Pues me alegro, tío, me alegro. Yo, por mi parte, todo guay, tío. Contento de tenerte aquí, contento de poder grabar esto contigo porque, jolín, significa que la cosa ha ido bien, más o menos. No hace tanto que entraste, de hecho, te voy a decir, o sea, no es... He hecho otros casos de éxito que los he puesto a grabar todos del tirón. Y, ostras, no hace tanto que entraste y la verdad que, jolín, creo que la evolución que hemos hecho ha sido muy chula. Ahora te voy a ir preguntando un poco, pero bueno, yo contigo, con tus resultados, estoy súper contento y es vamos, uno de los alumnos de los que estoy más orgulloso ya personalmente por los volúmenes y por los proyectos que se mueven. Pero bueno, preséntate un poco antes de arrancar con nada. ¿Quién es Guillem? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ok,
Pues nada, mi nombre es Guillem, soy un chaval de Barcelona, chaval normal y corriente que bueno, te diría ahora, voy a hacer 2 años tomándome en serio, digamos, el emprendimiento como tal, más específicamente soy media buyer, ofrezco servicios de media buying, más concretamente en plataformas de Meta. Aunque realmente familiarizado con la plataforma llevo ya más años, pero ya como de manera más profesional a vivir de ello y a tomármelo en serio, llevaré 1 año y medio, 2 voy a hacer ahora, más o menos, 1 año y medio. Y nada, a ver, si quieres, empezamos ya más o menos con en qué situación me encontraba antes, vamos hablando sobre la marcha, Sí, no, dispara. Si te sientes cómodo con ello, o sea, cuál era, antes de entrar a la consultoría, o sea, cuál es la situación en la que estabas, el problema que tenías entonces, Vale. por qué un poco me contactaste y demás? O sea, sí, dispara por ahí, me parece guay. Vale, bueno, te doy más detalles también si quieres de lo que venía haciendo. ¿Mm? Tenía experiencia sobre todo en campañas de captación de leads, había trabajado para agencias inmobiliarias, constructoras, también dentro del mundo de infoproductos también había participado en lanzamientos de trading, formaciones de trading, formaciones de agencias de contenido. Bueno, tenía o sea, yo de hecho empecé en el mundo de los infoproductos, Vale. en acompañamiento en lanzamientos sobre todo. Y a partir de ahí, pues me fui abriendo también a e-commerce, a perfiles más de e-commerce. Y bueno, pues en una de las oportunidades que me llegaron, pues fue, digamos, una oportunidad que, bueno, al final siempre te llegan proyectos más interesantes, menos interesantes. Y uno de los proyectos que me llegaron fue un proyecto con un producto con una escalabilidad y una proyección brutal. Un proyecto en una fase muy inicial, muy inicial. De hecho, cuando yo entré en este proyecto era otro modelo de negocio, para que entremos en contexto. Total. Pivotamos el modelo de negocio y al final comenzamos en una fase de testing, pero sí que es cierto que era, bueno, teníamos, aquí no sé hasta qué punto puedo decirlo, pero teníamos, bueno, capital y teníamos caja para comenzar a testear ya con niveles de inversión altos. Entonces, bueno, yo comencé en este proyecto, como he dicho otra vez, en una fase muy inicial, en una fase de testeo, de pues saber sacar primeras conclusiones, primeros resultados, un poco como de incertidumbre de, bueno, comenzamos con esto, no sabemos muy bien por dónde va a tirar la cosa. Al principio, pues bueno, recuerdo que teníamos costes súper altos porque al final había mucho trabajo por delante, no solo de mi parte, sino a nivel producto, a nivel, bueno, todo lo que, cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. El caso es que el proyecto pues comenzó a avanzar, las cosas cada vez salían mejor, cada vez los costes eran más bajos, cada vez la demanda era mucho más alta. El caso es que nos plantamos en cuestión de 3-4 meses en una inversión publicitaria que ya rondaba los 2.000, 3.000 diarios, que eso para mí por aquel entonces, ya 2.000, 3.000 diarios ya era algo, joder, ya es una responsabilidad gestionar. Es un presupuesto muy alto, o sea, se puede llegar a normalizar 2.000 o 3.000 euros al día, pero son 90 o 100.000 euros al mes en el momento en el que escalas un poquito más. Es decir, Claro. es un presupuesto muy alto. Sí. Claro. Entonces nos pusimos ya a esos niveles de inversión y con el objetivo muy cortoplacista de duplicar, triplicar la inversión. Teníamos márgenes, tampoco muchos, pero bueno, teníamos objetivos de escalar lo más rápido posible, porque era el momento de hacerlo y era, al final es un producto que bueno, que también dependes mucho de condiciones del mercado y factores externos que era el momento de decir, si subimos presupuesto tenemos que hacerlo ya, no podemos esperar a 1 año, a 2, hemos de
de buscar la manera más rápida de duplicar la inversión publicitaria y mantener los costes lo máximo posible dentro de, bueno, que al final, pues cuando tú quieres escalar de manera tan agresiva, los costes, pues siempre te van a acabar subiendo un poco. Entonces, pues yo estaba en la situación de, pues en la que te he dicho, 2.000, 3.000 diarios de inversión, que para mí ya era una responsabilidad importante. Y, repito otra vez, con el objetivo de duplicar, triplicar, ponernos en 10.000 diarios lo antes posible, en cuestión de un mes y medio. Ni siquiera sabíamos si era posible, pero el caso es que yo estaba en el papel de no sé si es posible, pero tengo que hacer lo posible o lo imposible para ponerme, o por lo menos intentarlo, de ponerme en esa inversión publicitaria manteniendo al máximo posible los costes. ¿Vale? Total. Entonces, esa era un poco mi situación en aquel entonces. El camino lo tenía muy claro. Yo no tenía, digamos, la experiencia de dar ese paso y ponerme en una inversión diaria de 10.000. Entonces yo lo tenía muy claro que tenía que entrar en algún programa, pagar alguna consultoría a alguien que estuviera en el punto en el que nosotros queríamos estar, algún tipo de coaching, consultoría, grupo, no lo sé, no lo sabía, pero yo sabía que tenía que entrar en algún sitio y eso lo tenía muy claro. Y nada, pues aquí si quieres explico un poco cómo... Yo veo que estás contando la historia tal cual la recuerdo yo, así que te dejo ¿Sí? que tires, 100%. O sea, Vale. para poner en contexto, al final es justo lo que acabas de decir. Me acuerdo que entraste en un momento en el que me pedías un poco ostras, Alfons, tú sabías un poco las cuentas que yo llevaba en ese momento, qué volumen de inversión gestionaba en ese momento y bueno, lo que gestiono ahora más o menos también creo que ya lo sabes y es más un tema de necesito escalar porque tengo estos objetivos con esta empresa que estamos gestionando, ¿no? Y el proyecto es muy ambicioso y tengo que escalar sin reventar los costes. Y alguna vez habías hecho algunos tests y demás, rompía por algún lado. Entonces, estábamos en esa tesitura y bueno, a partir de ahí cuéntate un poco también qué sucedió Vale, después de entrar. Sí. Vale. Bueno, si quieres, explico un poco cómo te conocí. Total. Que Arranca. de hecho, te voy a ser sincero, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Vale. Yo sigo mucho a perfiles de, bueno, dentro de comunidad de emprendimiento, Sí. sigo a mucha gente y dentro de ahí, pues sigo también a gente muy nicho, más meta, más... bueno, no sé si quieres que diga nombres, pero bueno, entre ellos estabas tú. Quizás me encontraste un día por el feed en Insta, me viste un poco, lo que sé, y me empezaste a seguir. Sí, no, totalmente. Eso es. O sea, no sé muy bien por dónde, pero bueno, el caso es que te empecé a seguir, vi un poco lo que hacías, al final creo que también visité varias veces tu perfil de LinkedIn, vi un poco incluso algún vídeo de YouTube que a veces publicas tú por historias o no sé muy bien, pero creo que un par o tres de vídeos tuyos de Puede ser. YouTube. Sí, y bueno, al final fue un poco pues el verte por historias, el verte que subías cosas bueno, verte en LinkedIn, pues decía, hostia, este chaval, y también sobre todo, como que no me daba la impresión de que me estabas vendiendo la moto o la foto con el Lamborghini o sea, que decir, a mí eso, que hay mucha gente que lo hace y pues a mí no sé. O sea, me daba la impresión como de, hostia, este tío es serio, ese tío realmente se dedica a esto, este tío realmente no dice que vive de su agencia cuando realmente vive de vender cursos. Ya, te entiendo. O sea, sobre todo para mí eso era como lo más importante. O sea, yo no quería, porque como te he dicho, el mundo de los infoproductos me lo conozco muy bien y lo que hay, pues es lo que hay. Y lo que hay es gente que te dice que es muy buena y después no valen para nada y lo único que hacen es vender cursos. Entonces, yo por ahí como que ya me conocía un poco los perfiles y bueno. Y tú pues me transmitiste confianza, autoridad, vi que realmente tenías experiencia manejando presupuestos altos y pues fue el principal motivo por el que dije voy a ir por aquí. Brutal.
Vale, Y y entonces a partir de ahí sí, cuenta un poco cuando decidiste entrar y demás, que estabas en ese punto. Y una vez tuvimos la primera llamada, pues como he dicho, estábamos en un punto de ya invirtiendo pues 3.000, 4.000 diarios de inversión publicitaria, si no recuerdo mal, más o menos, deberíamos estar por ahí. Y teníamos, pues eso, el objetivo cortoplacista de en un mes, 2 meses, ponernos en 10.000, 15.000, 20.000, si esto hubiese sido posible, o incluso más. O sea, como he dicho, teníamos caja y teníamos capital para ponernos a esos niveles. Pero claro, los costes tenían que ser también costes coherentes. Y bueno, una vez dentro de la formación, yo aquí divido en dos bloques, digamos, la parte más técnica a nivel de media buying, nivel estructura de campañas, nivel pues, optimización, alternativas que tenemos, cost caps, bid caps, o sea, como la parte más técnica, Sí. ¿vale? A nivel de estructura. Y después la parte más estratégica creativa. Entonces, yo por una parte sabía que no necesitaba tanto acompañamiento en la parte técnica, aunque también lo necesitaba y de hecho muchas cosas he aprendido y que las he aplicado y que después me han ayudado a poder escalar esta cuenta que ahora si quieres comentamos en el punto en el que estamos ahora. Pero sobre todo, o sea, con lo que yo me quedo de la formación es tanto de la formación como después en las llamadas, sobre todo la parte más estratégica, creativa, el no solo entender la parte técnica, sino entender cómo funciona el mercado, cómo funciona, pues al final hay cosas que no es solo saber estructurar bien una campaña, sino es entender el mercado en el que estás, nivel de sofisticación, nivel de conciencia, cómo dirigirte según el estado en el que se encuentra el mercado, cómo escalar con una estrategia creativa clara. Sobre todo, con lo que yo me quedo es que he salido con una visión mucho más holística, por decirlo de alguna manera, una visión mucho más general. He salido con mucho más criterio, con un punto de vista mucho más genérico y que al final eso es lo que me ha ayudado a tomar mejores decisiones a la hora de aplicar mis servicios a mis clientes. O sea, yo te diría que eso es con lo que yo me quedo, que salgo con una visión mucho más holística, una visión muy, muy holística. Cuando digo holístico se entiende, ¿no? Sí, no, mucho más global, que lo miras desde un punto de vista más amplio, total. Eso es. O sea, me encanta. Sí, perdón, que te he cortado. Sí, dime. No, dime. No, que me encanta que me digas esto justo porque en el resto de testimonios más o menos que he grabado y demás, de otras personas que estaban en el programa, era más un. Todo el mundo me comentaba la parte técnica y nadie me ha comentado la otra parte que estabas diciendo tú, ¿no? Que es toda la parte de estrategia creativa para, en tu caso, identificamos muy bien el problema en el que tenías y sabíamos que para escalar, y esto es un tema básico que comentamos muchas veces, ¿no? Sí. Estamos yendo a un punto de conciencia que es muy alto, que conoce la solución al problema que tú estás ofreciendo y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer 0,5, tirar el zoom para atrás y empezar a educar y empezar a llegar a esa gente que aún no sabe que tiene el problema, a gente que tiene el problema pero aún no conoce la solución. Tenemos que empezar a tirar para atrás, ¿no? En ese estado de conciencia. Y creo que contigo ha sido clave para el escalado. Toda esta parte, poder tirar para atrás para poder tener muchos más recursos creativos, ya no solamente una parte de media buying técnico como tal, con los recursos que teníamos, sino poder multiplicar la creación de contenido y poder escalar por esa parte. Eso es. Y sobre todo, esto es algo que se dice muy fácil, pero que entenderlo y acabar de consolidarlo es otra cosa, ¿sabes? Yo creo que sí. hasta que no estás en el papel de hacerlo, es algo que puedes como entenderlo hasta cierto punto, ¿no? Hasta que no lo pones a prueba y pasas, o sea, a estar ahí como en el papel de que realmente tienes que aplicarlo y hasta que no lo aplicas, o sea, es algo que no es tan. A mí, te tengo que decir, me costó entenderlo y me costó trabajo y me costó, joder,
estar ahí y aplicarlo por mí mismo. Y hasta que no estás ahí aplicándolo y como viéndolo con tus propios ojos, yo creo que hasta que no llegas ahí cuesta de interiorizar realmente estos conceptos. Es que esto que estamos hablando ahora es totalmente genérico porque no podemos bajar a un caso concreto de explicar, pero sí es verdad que el trabajo que se tiene que hacer y el que hiciste tú en tu momento y en el que te ayudé también un poco con tanto la parte de acompañamiento por WhatsApp como grupal, era un tema de, ostras, vamos a bajar ángulos concretos. De estos ángulos, ¿cuántas variaciones podemos hacer? ¿A qué tipo de avatar estamos atacando con estas... O sea, con todas estas, bueno, con esas variaciones que estamos haciendo y bajarlo totalmente a tierra. Y decir, esa es la parte complicada. El no decir que mira para atrás y intenta coger a gente que no conoce el problema y demás, sino que no. Vamos a ver de toda la gente que nos ha comprado, cuáles son de todos los ángulos que hemos testeado y demás, cuáles son la lectura de métricas de cada uno de ellos. De estos de aquí, toda la parte que habéis hecho vosotros un currazo impresionante con la parte de creación de contenido por inteligencia artificial, que yo sé que tú estabas liderando, es decir, el curro que tú has metido en este proyecto ha sido brutal. O sea, también es un tema de cuando lo tienes que bajar a nivel de guión, ya no solo a estático, porque bajarlo a estático es como más sencillo. Bajas un ángulo, metes 4 copies y en una tarde te sacas 40 variaciones, pero cuando tienes que hacer eso modificando un guión entero, un script entero y tantas variaciones y muchas que no te funcionan y que tienes que apagar directamente, ahí está la complicación. Sí, completamente de acuerdo. Total. Vale, pues cuéntame un poco, a ver, ahora en el momento en el que estabas, que también me habías contado un poco bueno, dicho que en qué punto estás ahora frente a cuando entraste en este mismo proyecto y en perspectiva luego hablamos un poco de perspectiva de este 2026, nuevos proyectos a futuro y demás, pero ¿en qué punto te encuentras ahora más o menos? Que se pueda contar. Sí, pues ahora, a ver, tuvimos ahora principios de año, primeras semanas de enero, últimas semanas comienzos de año y finales del pasado. Estuvimos en unos 40.000 diarios de inversión publicitaria. Ahora hemos bajado un poco, ahora estamos en unos 30.000, ¿vale? Pero por cuestión de bueno, al final el mercado no es siempre, no puede ser consistente y al final también dependes mucho del mercado, ¿no? O sea, se dio cierta temporalidad, que fue finales de año, principios de 2026, que se dio pues que el mercado había mucha más demanda y bueno, pues al final no puede ser siempre consistente. Entonces ahora hemos bajado un poco, pero igualmente llegamos a 40.000 diarios de inversión. Ahora mismo estamos estables en 30.000, que era, bueno, nuestro objetivo cuando yo comencé a trabajar contigo. Bueno, de hecho, el objetivo era menos. Era bastante menos. Eran 15.000, 20.000 diarios. Y nada, pues ahora estamos en ese punto ahora mismo y manteniendo costes y nada, la verdad que muy guay todo, está yendo genial, a mí también y no solo con este cliente, sino que a raíz de los resultados que le estoy dando a este cliente ya es mucho más fácil sentarte en una reunión de ventas después, pedir tickets altos, es mucho más fácil que te salgan otros proyectos, entonces no tiene absolutamente nada que ver dónde estaba antes con donde estoy a día de hoy después de este caso de éxito, nada que ver. Es una locura, o sea, por mi parte, primero de todo cortarte y decirte que vamos, o sea, felicidades por todo ello, porque 40.000 horas de inversión diaria con un solo cliente es una auténtica barbaridad, o sea, es una locura de número. Al final tienes que, o sea, lo planteas en que la inversión mensual de ese cliente es un escándalo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, anual tampoco, si la tendencia es positiva, yo sé que llevas muchos meses así, el crecimiento ha sido muy, muy estable. Sí que es verdad que por temporalidad, justamente con el producto que se está vendiendo, en enero tiene más sentido que haya un pico de demanda más fuerte, que luego vaya frenando, en verano va a volver a subir otra vez y de forma constante, ¿no? Pues bueno, hay momentos en los que suben, en los que se baja un poco, pero bueno, que la estrategia sea esa y luego, como tú dices, o sea, para luego cerrar otros clientes es una carta, una carta magistral que el poder tener casos de éxito como este. Son números muy,
Sí. de profesional auténtico. Así que por esa parte, bueno, tienes mi total enhorabuena. Y nada, me encantaría saber un poco también durante este proceso, porque entiendo que también todo ha sido muy lineal, es decir, desde que tuvimos las primeras llamadas y demás hasta poder, hasta poder llegar aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que destacarías tú de trabajar con nosotros, de utilizar el servicio? O sea, ¿tú crees que tenemos buen soporte dentro? ¿Qué es lo que, la parte técnica, la parte de acompañamiento con uno, WhatsApp, llamadas grupales, qué es lo que más destacarías? Pues mira, lo que yo primero voy a destacar es que tiene respuestas para todo. O sea, yo de verdad, el tener a alguien, ya no que te responda antes o después, o que las respuestas siempre han sido muy rápidas, en menos de 24 horas me has contestado todo. Y después, bueno, llamadas, cualquier tipo de duda que yo haya podido tener, me la has contestado. Pero más que lo que has tardado, el poder responderme todo y darme respuesta a cualquier tipo de duda o situación que se nos ha puesto por delante, eso es lo que yo más valoro, sin duda. El tener una respuesta, que a veces es complicado dar respuestas a todo, ¿no? Yo porque a veces yo soy en el papel también de, pues al final de cuando gestionas 40.000 dólares diarios de inversión, el día que va mal o cuando de repente suben los costes o tienes que responder. Sí, totalmente. Exactamente. Y eso yo entiendo que a veces es lo que más cuesta. Y por eso valoro realmente el que tú en todo momento hayas sabido responderme cualquier duda, cualquier situación en la que nos hemos encontrado, me has sabido responder correctamente y yo eso es lo que más valoro, sin duda, vamos, 100%. O sea, es que es total así porque cuando empiezas encima, creo que justo cuando arrancas con alguien y te quieres formar con él, hay esa falta de confianza que al final siempre te la estás jugando un poco. Al final es una inversión que haces y no sabes si va a tener retorno, si no lo va a tener. Y cuando tú tenías dudas específicas acerca de, ostras, estoy atascado aquí, tenemos que escalar, tenemos que hacer esto, lo otro, y estamos haciendo, incluso proponemos cambios, hacemos cambios y demás, y a la misma semana hay resultados que nos caen. O, ostras, me han subido los costes y tal. Y en ese momento que tienes duda, sí que es verdad que, ostras, si puedes enfocarlo bien hacia tener una respuesta clara, es algo que realmente... Sí, completamente. suma. A ver, al final, dar respuestas específicas o sea, que muchas veces tú lo has dicho, no tienes una varita, ¿no? Realmente no hay una respuesta pero al final sí que una respuesta genérica muchas veces ayuda a por lo menos saber por dónde empezar. O sea, es casi imposible dar una respuesta específica para que no, eso no, tampoco es lo que he buscado nunca. Pero el guiarme y el saber el darme una respuesta que me ayude a decir, vale, por aquí es por donde tengo que tirar, yo eso es es lo que buscaba y nada, y por eso te digo que yo es lo que más valoro, sin duda. Sí, creo aparte que hay una parte de como mínimo metodología que hemos seguido en todos los momentos que hemos tenido alguna dificultad, que siempre ha sido la misma. Entonces, cuando al final se aprende a hacer una lectura de métricas, te explicamos un poco, pues, en lo que me fijo yo también, analizando mis propios clientes y siempre intento ejemplificarte lo que has tenido tú en tu caso específico, ¿no? Con clientes que he tenido yo y clientes que gestiono yo actualmente. Y siempre es lo mismo. Entonces, una vez entiendes cómo leer esa parte, es mucho más fácil cuando tienes todas las variables del tablero poder justificar movimientos o poder justificar resultados, sí, o porque un día te cae, ¿no? Justo antes estaba hablando con Miguel y con Alfonso que me lo decían. Me decían que ellos se rayaban cuando ellos también son alumnos de la consultoría y ellos se rayaban un poco, dicen, cuando el martes, por ejemplo, iba muy mal, y me acuerdo perfectamente que la respuesta fue, ostras, vamos a mirar qué tal van todos los martes del mes y del año. Porque era una cosa tan simple como que el martes era el día más flojo para ellos. Y cada martes iban rayados por ese tema. Pues simplemente un tema de, jolín, analiza que el martes es tu día malo y si es muy malo, pues haces un downscale de inversión y el miércoles te vuelves a subir. Pero
entender, cuando entiendes toda esa parte analítica, ostras, creo que tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Total, tío. Total. Perfecto, pues, o sea, lo que destacaría entiendo que es esa parte de, bueno, de soporte, entiendo que es esa parte de tenerme disponible para resolver un poco las dudas. Entonces, Sí, sí. vale, muy bien. Y a nivel, ostras, es que la verdad que no tengo mucho más que añadir. O sea, has dicho tú mismo la evolución que has hecho. Me interesa más casi que me des un poco tu conclusión de qué dirías a alguien que pueda estar planteando si quiere unir, si quiere comprar la formación, si quiere formarse con nosotros. ¿Qué es lo que crees que se va a encontrar? ¿Qué es lo que dirías que se va a encontrar? Y si honestamente tú desde tu punto de vista crees que es una buena inversión. Mm, Pues mira, yo creo que la parte pregrabada, o sea, la parte formativa grabada, yo creo que cubre un poco desde lo más básico. Es que me la vi, de hecho, me la vi ya hace meses, ¿eh? De hecho, había módulos que me los vi como 4 veces, porque a veces a veces tienes que verte los módulos 4 veces hasta que se te queda en la cabeza. Creo que la parte grabada cubre todos los niveles, desde alguien quizás que parte de un punto más como principiante hasta un punto más avanzado, o sea, cubre todos los puntos. Como he comentado también, desde aspectos más técnicos, nivel de estructura, optimización, pujas manuales, hasta, hasta la parte estratégica creativa, que también la cubre perfectamente. Entonces yo creo que tanto para un perfil principiante, intermedio como avanzado, la parte grabada cubre cualquier tipo de necesidad, de nivel desde el que parta la gente, sea el que sea. Y después, pues, las llamadas semanales grupales, yo creo que eso le da el punto de... O sea, si tuviese que quedarme con algo, si tuviese que elegir entre entre la formación grabada o las llamadas semanales, yo te diría, en mi caso, yo me quedo más... Buah, es que depende, ¿eh? Ahora espera. No, o sea, pero me parece perfecto, ¿eh? Al final, Me lo o tengo que sea, pensar. tampoco te pido que elijas, pero sí que si desde tu punto de vista crees que las dos se complementan, es que está bien No, planteado. es lo que te voy a decir. O sea, yo creo que las dos se complementan. No es que me pueda quedar con una o con la otra. Creo que las dos cubren todo lo que cualquier persona que entra en un programa así busca. O sea, creo que está completamente todo cubierto. Además, actualizas cada 2x3 la formación. Cuando salió, bueno, el tema de Metandrómeda, Distintos módulos. Sí, a las total. semanas ya tenías un nuevo módulo explicando, pues, el nuevo algoritmo, cómo a nivel de estructura, si había algún cambio, etc. O sea, creo que está perfectamente actualizada, cubre todos los puntos, y la combinación con la llamada semanal, a mí me parece que está todo más que cubierto. Y después el soporte por WhatsApp 24/7, o bueno, que a mí por lo menos en menos de 24 horas me ha Sí, o respondido. sea, sí, no, eso sí que intento que sea así. O sea, igual el día de la semana que se me escriba, yo intento siempre dar, pues, bueno, como me gustaría a mí, la verdad. Pero creo que justo como tú dices, que es brutal esta parte. Es brutal esta parte Sí, de intentar, creo que la parte técnica, y eso también lo hemos comentado alguna vez, al final en YouTube hay muchísimo contenido gratuito en el que se puede aprender, y si buscas, y sobre todo buscas perfiles americanos que entienden muy bien acerca de meta y demás, pues puedes tener el conocimiento. Pero cuando viene el momento de resolver dudas específicas de mi producto, mi cliente, mi pricing, mi oferta, mi modelo, en tu caso la cambiamos, me acuerdo perfectamente. O sea, es un tema de, ostras, cuando hay tantas personalizaciones, muchas veces casi prefieres que alguien que ha estado ahí o que lleva clientes similares al tuyo, volúmenes de inversión más grandes, o han invertido más millones, sea lo que sea, que te diga exactamente qué es lo que haría, cuándo lo haría, qué apago, qué enciendo y cuál es un poco ese punto, claro. que es O lo que he sea, intentado hacer contigo. Sí.
sea, ahí es donde quería llegar antes, cuando estaba intentando decidir entre una cosa y la otra. Yo quizás en el punto en el que me encontraba buscaba más ese punto de consultoría más a nivel. Por eso quizás las llamadas, el soporte, las dudas que me iban surgiendo, quizás esa parte a mí, en mi caso, en el momento en el que yo me encontraba, han sido más de ayuda que quizás la parte grabada, pero aún así, de la formación grabada he sacado cosas que vamos, que me han ayudado un montón y creo que está todo perfectamente alineado y hay mucha coherencia a lo largo de toda la formación y, o sea, para mí un 10. Un 10, tío. Perfecto. Pues me alegro muchísimo, tío, Guillem. Gracias por pasarte por aquí, por grabar este pequeño testimonio conmigo y nada, tío, cualquier cosita, pues bueno, seguimos por aquí, vamos a terminar de darle caña, tío, y si podemos seguir escalando, bueno, tanto este cliente como otros, pues ahí estaremos. Nada, Alfons, tío, yo muy agradecido por todo, ya lo sabes, ya te lo he dicho. Y nada, tío, vamos a seguir dándole caña. Venga, perfecto, brutal, tío. Un abrazo.